Con ustedes, el profesor Marcelo Laffitte, con la clase Medios Masivos de Comunicación. Bueno, un buen trabajo de producción es el que se ejerce antes, durante y después del programa. Ahora, ¿qué hará el equipo de producción antes del programa? En primer lugar, creación y actualización permanente de un archivo. Un archivo que tenga recortes de diarios, recortes de libros, cassette, entrevistas grabadas. El archivo es fundamental para quienes trabajan incorporando material para el programa de radio. En segundo lugar, ¿qué otra cosa hará el equipo de producción antes del programa? La definición, junto con los conductores, del estilo de emisora donde tendrá que salir el programa, el horario y la frecuencia. Esto es muy importante cuando se elige. No podemos hacer un programa para niños a las 7 de la mañana, por ejemplo. No podemos hacer un programa dedicado a los hombres a las 10 de la mañana, que están todos trabajando. O sea, la elección del horario es muy importante. En tercer lugar, ¿qué otra cosa hace el equipo de producción antes del programa? Si es un equipo, es decir, que si está compuesto por 3 o 4 personas, se distribuye el trabajo. Uno será el productor musical, otro será el productor periodístico y otro será el que estará relacionado con los llamados, porque sabemos que en todo programa radial cristiano los llamados juegan un papel importante. En cuarto lugar, siempre antes del programa, definirá claramente los objetivos generales del programa. Es decir, hay que definir a qué apunta este programa, qué metas queremos conseguir y el propósito o idea que se querrá dejar con cada uno de los programas. Todo esto se hace antes, es un trabajo de elaboración previa. Y un quinto punto, antes del programa, definirá pautas reales para medir la audiencia y conseguir la opinión de los oyentes. Después vamos a ver cómo es factible detectar qué opinan los oyentes con respecto a nuestro programa. Ahora, una vez iniciado el programa, ya puesto en el aire, el equipo de producción será, y esta va a constituir una de las tareas más importantes, el encargado de proveer material a los conductores. Si tuviéramos que sintetizar cuál es la tarea del equipo de producción, es esa: proveer material a los conductores. Ellos elaboran una hoja de producción donde se indicará el desarrollo, paso por paso, minuto por minuto, de todo lo que va a acontecer en el programa. Eso es la hoja de producción. Y esta hoja de producción no solamente va a estar en manos de los conductores, sino que también tiene que estar en manos del asistente técnico o el operador técnico. Él tiene que saber exactamente cuándo va una ráfaga musical, cuándo tiene que entrar una grabación con un reportaje que se ha hecho previamente, etc., ¿no? Ahora, vimos recién qué se hace antes del programa, ¿no es cierto? Durante el programa, ¿qué hace el equipo de producción? Trabajan a la par de los conductores, aclarando temas. En un momento dado, supónganse, hay una cortina musical, se apagan los micrófonos, entonces allí está el equipo de producción diciéndole al conductor: bueno, no te olvides que ahora cuando presentes este reportaje tenés que decir, bueno, vamos a escuchar un reportaje grabado con el pastor Juan Pérez, que es el presidente del Consejo Pastoral de Miami, supongamos, ¿no? O sea, le va recordando cosas al conductor. Segundo, establecerá contactos telefónicos durante el programa, alcanzará material periodístico, suministrará la música al operador, etc. Ellos van proveyendo a las distintas áreas del programa. Tercero, controlará el trabajo de los telefonistas. Ustedes saben muy bien que cuando se está desarrollando un programa hay 1, 2 o 3 personas. Yo el otro día, por ejemplo, me hicieron un reportaje en una radio
que tiene una gran audiencia y tiene toda una tanda de 5 operadores de teléfono, porque suenan permanentemente. Entonces, el equipo de producción es el encargado de ordenar el trabajo de los telefonistas. Y una de las maneras de aprovechar esos llamados telefónicos, porque a veces los llamados telefónicos son simplemente de personas que piden oración por alguien, pero si uno necesita medir un poquito cómo está saliendo el programa, esa gente que llama se puede convertir en un buen medidor, porque ellos llaman para pedir algo y el equipo de producción le dice: ¿usted está escuchando el programa? ¿Qué es lo que más le gusta del programa? ¿Qué segmento del programa es el que más le interesa? ¿Me podría dar su opinión? Entonces se tiene un ida y vuelta, ¿no? Se los beneficia, a lo mejor respondiendo a lo que ellos están pidiendo, pero también se le pide a ellos una opinión. Después del programa, ¿qué hace el equipo de producción? Lógicamente, evaluar el programa. Se verá si se lograron los objetivos, se aplicarán las correcciones necesarias. Ustedes saben que hoy en día es muy raro que no se graben los programas. Todos los programas van grabados desde el primer minuto hasta el último. Entonces, lo realmente serio y responsable es que se junte el equipo de producción en una sala con los conductores y vuelvan a pasar el programa. Entonces van analizando segmento por segmento, van cortando y van aplicando: bueno, acá tendríamos que haber hecho esto, esto no salió como habíamos planeado, tratemos de que mañana esto se mejore. En segundo lugar, en esa reunión, también con la presencia siempre de los conductores, se echarán las bases para el próximo programa. Es decir, se va a discutir cuál es el tema dominante del próximo programa. En tercer lugar, se hace un análisis de programas similares de esa emisora o de otras emisoras, a los efectos de ver de que el programa no está saliendo igual que otro, a lo mejor involuntariamente, y darle un toque de identidad propia. Por ejemplo, yo he escuchado durante mucho tiempo un programa en mi país que, a mi juicio, es el mejor programa evangélico que yo he escuchado. El programa se llamaba La Puerta Abierta, salía por una radio AM y salía todos los días, de lunes a viernes, de 22 a 24. Un horario que es muy bueno, donde hay mucha audiencia para radio, ¿no? Ahora, este programa, ¿por qué salía tan bien? Yo después me enteré, al charlar con el conductor, me pude enterar cuál era el secreto. Ese programa tenía un equipo de producción compuesto por 4 personas para cada día. Yo lo que le estoy explicando es un equipo de producción que trabaje todos los días, ¿no es cierto? Pero esta persona había formado, él es pastor de una iglesia muy grande, él había formado un equipo de producción para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles. Es decir, que los que estaban trabajando para el lunes, cuando terminaba el programa del lunes, ellos se ponían a preparar el programa del próximo lunes y tomaba la posta el equipo de producción del martes. Entonces, imagínense, ellos tenían la posibilidad de enriquecer el programa. Ellos se encargaban, supongamos que tocaban el tema del SIDA, ellos se encargaban de darle al conductor muchísimo material, todo lo último que había salido en los diarios sobre el tema. Habían hecho contactos para entrevistar telefónicamente a las autoridades más destacadas en el campo médico que tocan el tema. Es decir, tenían toda una variedad de enfoques que enriquecían el programa de una manera tremenda. Y lógicamente el conductor le ponía el broche con su mesura, con su calidad, con su cultura también, ¿no? Así que yo me llené de alegría cuando escuché por primera vez ese programa, porque realmente era un programa que dejaba muy en alto el Evangelio, ¿no? Así que, como una conclusión de esto que hemos hablado, y pasándolo en limpio, si queremos hacer un programa rico, si queremos hacer un programa ameno, si queremos lograr un programa interesante, debemos pensar, antes de hacer el programa, en armar un equipo de producción que nos respalde durante el trabajo. Y pasamos a otro punto bien práctico, ¿no? Todo programa radiofónico
puede medirse en su calidad. Veamos entonces cuáles son las condiciones que debe reunir un programa para ser considerado bueno. En primer lugar, debe ser claro y comprensible. Ustedes saben que el lenguaje radial se compone de 4 elementos, que son palabras, música, efectos de sonido y silencios. Palabras, música, efectos de sonido y silencios. Por eso, el arte de hacer radio es saber mezclar con inteligencia, con armonía, con buen gusto, estos 4 elementos de tal manera de satisfacer al oyente. Pero si hay algo que el oyente valora por sobre todas las cosas, es la claridad. Es decir, que se entienda el mensaje que se quiere comunicar, que no sea intrincado, que no sea difícil de digerir. Por eso yo siempre le aconsejo a los novatos en esto de hacer programas que hablen pausado, que hablen pausado. Porque la radio, después lo vamos a ver, no es algo que como el televisor uno se dispone en un sillón a poner todos los sentidos y a captar todo lo que dice el televisor. No, la radio es una compañía que uno la escucha mientras está haciendo otra cosa. Hay que partir de la base de que la radio es sonido. Por lo tanto, todo el esfuerzo y toda la dedicación de una radio debe enfocarse para que ese sonido salga claro. En todas sus expresiones, en las palabras, en la música, en los efectos de sonido y también en los conceptos. Hoy en día la radio moderna ya no pide tanto floreo, hablar con tantas palabras difíciles, tanto floreo. Hoy la radio moderna pide ir al grano, hablar directamente. Yo dije que el primer punto debe ser claro y coherente, y comprensible, perdón. Claro y comprensible. El segundo punto debe ser serio y coherente. Estamos viendo las condiciones para que un programa pueda ser considerado bueno. Hoy en día se improvisa mucho en radio. Yo una vez me encontré con un hermano que me estaba contando de que él tenía un programa diario de radio de 2 horas. Y me dijo una frase que se me puso la piel de gallina, ¿no? Yo que sufro tanto cuando veo a esta gente improvisada que hace radio, me dijo, usted sabe, hermano, que es increíble, ¿no? Yo tengo el programa de 2 horas por día, yo tomo la Biblia, no preparo nada, ¿eh? El Señor me da palabra. ¿El Señor sabe cómo me da palabra? Y yo creo que él usó mal esa acepción bíblica, ¿no? Yo creo que para hacer radio nosotros los seres humanos somos como una computadora. Y la computadora a uno le puede pedir lo que antes cargó. Es decir, hay que prepararse previamente, ¿no? Si no, corremos el serio riesgo de a los 15 minutos, imagínense lo que puede suceder a la hora y media, porque si tiene 2 horas, a los 15 minutos estemos hablando cosas incoherentes que, repito, lo único que hacen es desacreditar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, debe ser serio y coherente, digo yo, porque donde hay improvisación hay falta de seriedad. O sea, improvisación a veces es una palabra linda en radio, porque un buen locutor es aquel que improvisa bien, pero estoy hablando acá en improvisar en el sentido de no tener seriedad, ¿no? Hoy en día se ha tornado tan fácil acceder a un programa de radio. Solo hace falta hablar con el dueño de la radio y preguntarle cuánto cuesta 1 hora. Y hoy en día no hay demasiadas trabas ni demasiados requisitos. Y muchos han llegado a creer que hacer radio es hablar y poner música. Pero eso no es hacer radio. Llenar un espacio no es hacer radio. Algunos con ese concepto lo que hacen es antirradio. Y cuando uno hace antirradio cristiana, está espantando a la gente del Evangelio y eso es muy grave. Para hacer radio
fundamentalmente hay que prepararse. Prepararse antes, es decir, estudiar un poco de cuáles son los reglamentos de la comunicación, cuáles son los resortes fundamentales de la comunicación. Y después hay que prepararse antes del programa. Hay que investigar, hay que documentarse, hay que tener un archivo, hay que planificar. En tercer lugar, siempre viendo las características de un programa para ser catalogado como bueno, debe tener gancho. Es decir, no encontré una mejor expresión para decir que el programa interese. Un programa debe tener gancho, debe interesar. ¿Saben para qué? Sencillamente para que el oyente tenga deseos de volver a escucharlo. De preguntar a qué hora vuelve a salir ese programa y qué día para volver a sintonizarlo. Ahora, para poder lograr ese interés, es fundamental conocer lo mejor posible al público hacia el que va ese programa. Esto es sumamente importante. A través de los llamados que la misma gente hace a la emisora y también de alguna encuesta que se puede hacer, puede conocerse el perfil de la audiencia. Porque es muy, muy importante saber cuál es el grado cultural que tiene la audiencia que nos escucha. Descubrir cuáles son sus necesidades, descubrir cuáles son sus expectativas, sus costumbres, sus angustias. Volviendo un poquito al ejemplo que les di de este problema que hay en Argentina de las inundaciones. Es tan serio el problema, tan serio, es un problema que no registra antecedentes en la historia, que las radios, todas las radios de esas zonas, sobre todo del norte del país, no hablan de ninguna otra cosa. Porque no interesa ninguna otra cosa. Entonces, eso es estar sintonizados con la necesidad de la gente. Entonces, es fundamental saber, y eso también lleva tiempo, lleva preocupación, lleva sondeos, saber cómo es la gente que nos escucha, ¿no? Tener un programa en un sitio de clase media alta es una cosa. Tener un programa en un barrio de condiciones económicas y sociales muy humildes es otra. O sea, de esta manera, conociendo el perfil de nuestros oyentes, podremos hacer programas que realmente interesen y que tengan gancho. En cuarto lugar, el programa debe ser ameno y entretenido. Y una de las cosas que asegura la amenidad, ¿saben qué es? Es la brevedad. Sigue muy vigente aquel viejo eslogan que dice, lo bueno si breve, dos veces bueno. Hay alguien que lo hizo más cortito todavía, dijo, lo bue si bre, dos veces bue. Si uno hace un programa, por ejemplo, al estilo de una revista radial, ¿saben lo que es una revista radial? Es un programa que tiene de todo, tiene música, tiene entretenimientos, tiene reportajes, tiene reflexiones, eso es una revista radial, ¿no? Todo, cada cosa debe tener un tiempo prudencial, todo debe ser cortito, una cosa salpicada, breve. Y los conductores deben hablar coloquialmente, digamos, por decir una palabra, ¿no? No se estila más ya ese estilo de radio almidonado, ese programa, ese estilo de hablar tan formal. Hoy en día la radio tiende hacia lo natural, en donde los conductores se ríen, en donde se puede toser, en donde se puede hacer lo que se hace en la vida, ¿no? Ya no es tan formal como antes. Lógicamente, sin caer en lo chabacano, ¿no es cierto? Uno no puede caer en algunas bromas que uno puede hacer fuera de micrófono, nada más. Pero digamos que buenas cortinas musicales, notas cortas, un poco de amenidad inteligente, son condimentos que tornan entretenido a cualquier programa. Entonces, hagamos un raconto y pasemos en limpio lo más importante de este punto. Para que un programa pueda catalogarse de bueno, debe reunir estos elementos. Debe ser claro y comprensible, debe ser serio, es decir, bien preparado y coherente, debe tener gancho, es decir, debe ser entretenido,
y debe ser ameno, es decir, con cosas breves. Otro punto, este es un punto que a mí me produce mucha carga, ¿no? Porque se genera a veces tanta confusión en miembros de iglesias que a lo mejor tienen poquito tiempo de convertido, ¿no? Yo noto que muchas veces se hace doctrina desde un programa de radio. Y yo estoy seguro que cada uno de los conductores que hacen radio deben orar antes de ir al programa y deben orar diciendo: Señor, yo quiero que este programa sea realmente útil para el reino de Dios. Y para que sea útil, un consejo desde lo más profundo de mi corazón es: no hagan doctrina desde un programa. O sea, no toquen temas polémicos. Tienen que recordar que a lo mejor temas que son naturales y aceptables para su congregación, para la congregación del conductor, no lo son para otros que también están sintonizando ese programa. Hay muchos temas que dividen. ¿Para qué tocar, por ejemplo, temas del hablar en lenguas? ¿Para qué tocar temas del bautismo del Espíritu Santo, el tema de la prosperidad o temas que siempre tienen alguna arista polémica? ¿Por qué no tocar temas que nos resultan comunes a todos los cristianos evangélicos? ¿Por qué no hablar de la oración, de la gran comisión, del servicio, de la lectura de la Biblia? Hay tantos temas que realmente le pueden hacer bien a cualquier persona, porque no hay que olvidar, lo escuchan personas de las más distintas denominaciones. Debemos enfatizar, hermanos, en todo aquello que no es polémico, es decir, en aquello que nos es común. Otra cosa que noto observando las radios de hoy, noto que muchas veces no tenemos en claro algo que es fundamental. Y eso que es fundamental, ¿saben qué es? Es saber claramente qué objetivo persigo con mi programa. Hay muchos conductores que si uno los increpara así, sorpresivamente y le preguntara cuál es el objetivo de su programa, no sabrían qué contestar. Ahora, debemos definir eso. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Es un objetivo evangelístico o es un objetivo de edificación? ¿Este programa se hace para que lo escuchen inconversos y puedan ser llevados a los pies de Cristo? ¿O es un programa que apunta al pueblo de Dios a los efectos de permitir de que crezcan en sus vidas como cristianos? Cuando definen esas diferencias, tiene que cambiar el lenguaje. Porque si una persona dice, bueno, yo quiero que mi programa sea evangelístico, tiene que quitarle a su lenguaje toda expresión religiosa. Todas esas expresiones tan nuestras de los evangélicos que la gente secular está tan lejos de entender. Y si decimos, bueno, yo quiero que mi programa no apunte a los evangélicos, que sea para edificar el cuerpo de Cristo, bueno, allí sí podemos hablar con toda libertad. O sea, podemos mencionar palabras que las mencionamos entre nosotros y que no son tan comunes, ¿no? Pero supóngase que tienen un programa evangelístico. No hay que usar gloria a Dios, no hay que usar bendiciones. No se puede decir, por ejemplo, hay que nacer de nuevo. Nosotros eso lo entendemos muy claramente, pero la gente no lo entiende. Tenemos que grabarnos en nuestra cabeza de que la gente entiende mucho menos de lo que nosotros creemos que entiende. Entonces, ¿por qué en vez de decirle tiene que nacer de nuevo, por qué no le decimos tiene que cambiar de vida? Que es una frase que la van a entender mucho mejor. Es decir, como decía un periodista que analizaba las radios, si el programa es evangelístico, tenemos que quitarle ese olor a iglesia, olor a vela. Tenemos que hablar con el lenguaje de la gente. Bueno, en unos segunditos continuamos con este curso.